dar inicio a esta conferencia que forma parte de las actividades permanentes del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y con sede permanente en nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Así es que muchas gracias por acompañarnos y sin más preámbulo, doctor Adam, le cedo la palabra para que nos dé la bienvenida, por favor. Pues gracias. Este seminario, ¿sí se oye? ¿Sí? Bueno, este seminario, cada mes aproximadamente damos una plática y aparte se transmite por internet propiamente y es visto por gran parte de alumnos, maestros de la facultad, pero sobre todo hay un grupo interesante que es el que permite que en determinado momento sigamos adelante con este seminario. Hoy tenemos el gusto de presentar esta plática y hagan de cuenta que lo programamos al presidente de Estados Unidos, que ayer hizo declaraciones con respecto a lo que estamos viviendo. Y ahorita la profesora aquí, nuestra amiga Claudia Maya, pues nos va a hablar y nos va a mantener pues propiamente en qué es lo que está pasando y qué esperamos que pase en este país. ¿Se oye bien, verdad? ¿Sí? Bueno, dejen, nada más es la presentación. Tormentas en el horizonte. Efectos del segundo mandato de Donald Trump en la economía mexicana. No lo programamos la semana pasada, esto se programó hace 3-4 meses y sí le dimos al clavo exactamente en tiempo. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta conferencia organizada en el marco de las actividades del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Este seminario fue creado al final de la época del doctor Narro y en época inclusive en que estaba la universidad cerrada y la pandemia y todo lo que quisieron, nunca paramos. Se dieron estas pláticas y se siguieron publicando. De cada plática sacamos un cuaderno y de 10, 12 cuadernos o 15 sacamos un libro. Y estamos en la UNAM, donde hay una libertad de cátedra y una autonomía total. Y no hay censura, absolutamente. Esta tarde nos acompaña la doctora Claudia Maya López, una distinguida académica, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, en la UNAM. La doctora Maya lleva a cabo proyectos de investigación en temas especializados sobre política, economía, sociedad y cultura de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que tiene una amplia experiencia en el tema de esta tarde. Tormentas en el horizonte, así le llamamos, efectos del segundo mandato de Donald Trump en la economía mexicana. Hagan de cuenta, de verdad nos anticipamos. Ayer estuvimos oyendo y lo que dijo Donald Trump en la economía mundial, y hagan de cuenta que en la UNAM, con la autonomía y la libertad de cátedra, podemos decir lo que queramos. Podemos no estar de acuerdo, pero hay libertad de cátedra y hay libertad de expresión. Tormentas en el horizonte, efectos del segundo mandato de Donald Trump en la economía mexicana. La participación de nuestra invitada es muy pertinente. Después del anuncio del presidente Trump hizo el día de ayer sobre los aranceles de los Estados Unidos. Obviamente que nos impondrán al comercio con todos los países del mundo. Le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica del seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestra invitada. Muchas gracias.
La doctora Claudia Maya López es investigadora en el área de estudios regionales e interregionales del CISAN, que como ya lo comentó el doctor, es el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Además, ella es docente de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía por la Universidad de Missouri de Kansas City y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración, aquí con nosotros. Es integrante de la red North America Research Initiative, programa que promueve la investigación social sobre la integración de Norteamérica con la American University de Washington. Fue responsable del proyecto PAPIT, reconfiguración bancaria, circuitos monetarios e innovación financiera, nuevos procesos de la financiarización en América del Norte. Ha participado en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular a los cambios en el sistema financiero de América del Norte, crisis económicas, moneda y banca, política económica y economía financiera. Es autora de múltiples artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero. Pues ahora sí, sin más, doctora Claudia, donde se sienta más cómoda para iniciar su plática. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor estar nuevamente en mi facultad de hace ya algunos ayeres. Agradezco al doctor Adam por la invitación. Es todo un honor para mí presentar ante ustedes. Y veo algunas caritas conocidas, algunos colegas. También agradezco su presencia. Bueno, creo que esta presentación es de lo más pertinente por los tiempos que estamos viviendo. Esta coyuntura tiene mucho significado y efectos desafortunadamente negativos para nuestro país. Pero quiero decirles que esto no inició ayer, ni hace un mes, ni hace 2 meses. La llegada de Donald Trump viene de alguna forma a agudizar una situación que ya se venía presentando prácticamente desde principios de la década de los 90, ¿no? No obstante, con la llegada de Donald Trump se introduce un factor fundamental para, que viene a desestabilizar no solamente las decisiones de política económica o decisiones económicas en general, pero viene a introducir una gran incertidumbre. Eso es lo que hemos vivido particularmente con este segundo mandato, ¿no? El primer mandato parecía algo así como de juego, de broma. No obstante, él ha ido cumpliendo, ¿no?, cabalmente y a veces mucho más de lo esperado cada planteamiento y promesa de desde su candidatura, desde su primera candidatura. Entonces, algo que podemos ver como rasgo distintivo es esa incertidumbre. No sabemos qué va a hacer mañana, no sabemos si lo que dijo ayer lo va a aplicar durante cuánto tiempo, si va a tener otra ocurrencia. Entonces, eso desestabiliza no solamente el sector industrial, el sector financiero. Hoy las noticias o los principales cabezas de las noticias decían jueves negro para los mercados financieros. Entonces, eso es parte de esa gran incertidumbre que está provocando. Otra cosa que también tenemos que notar dentro de la política y de las estrategias que está tomando Donald Trump es esta herramienta, o ya sea de negociación o amago, ¿no?, de amenaza, son los aranceles. Y no es cualquier cosa, el señor es muy inteligente, sabe perfectamente su postura y lo que este proceso de liberalización económica y de libre comercio ha situado a Estados Unidos en una posición privilegiada, ¿no?, porque es el principal demandante de bienes, servicios y
y de financiamiento. Bueno, no puedo decir que demanda financiamiento, sino que él es un generador de financiamiento. Por lo tanto, los aranceles es un elemento que a él está funcionando perfectamente, ¿no? No puedo decir que Europa podría tener esa posición privilegiada de amenazar con aranceles, ni siquiera a China, pero Estados Unidos sí lo tiene, porque además tiene otro elemento que lo doy por hecho, pero que no tenemos que perder de vista, es que el comercio internacional se negocia en dólares, ¿no? En euros, bueno, parte de esto podría ser, ¿no? Pero mayormente en dólares. Y es la divisa que tiene todo el poder para establecer sanciones económicas también. Entonces, esas dos cosas le dan una posición privilegiada a Donald Trump. También tenemos que Canadá y México no aparecieron en la lista negra de ayer, curiosamente, pero esto no los exenta de pagar aranceles. Ya se había impuesto antes de las noticias de ayer que habría un impuesto del 25% al acero, al aluminio y a los vehículos que no fueran fabricados en Estados Unidos o que la parte del componente de participación en la elaboración de estos vehículos no fuera procedente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya de ahí, ya México, aunque no aparece en la lista negra, no quiere decir que está exento de gravámenes por parte de Estados Unidos. También tenemos que entender que a México se le imponen los aranceles como medida para contener la migración y el tráfico de fentanilo, que desde mi punto de vista son dos temas independientes de lo que sería el comercio exterior, ¿no? Esta medida tiene mucho poder sobre México y es una forma de cuestionar a México, de detener la migración y detener el tráfico de fentanilo, poniendo como forma punitiva, digamos, los aranceles en un país que vamos a ver las condiciones, y ustedes quiero que aprendan esta parte que muchas veces no se enseña en las aulas, pero que ya tenemos ratito trabajando, que se llama un capitalismo guiado por las finanzas o una economía financiarizada, y lo vamos a ver por qué. Bueno, finalmente quiero que podamos reflexionar cómo es que llegamos a esta situación. Como les digo, no es de ayer, no son los discursos que ha dado Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Hay todo un proceso detrás que agudiza las declaraciones y la toma de decisiones por parte de este señor Trump, ¿no? Entonces también tenemos que entender si solamente los aranceles y Trump son los únicos responsables de la frágil situación de la economía de nuestro país, porque pues mucho se ha dicho de esto, México tan cerca de Estados Unidos y aparentemente tan lejos de Dios, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que pues además de mantener una frontera vinculada, o sea, una frontera de las más grandes del mundo, por donde también se trasladan muchas personas, bienes, servicios y demás, pues hay un tratado comercial que estrecha aún más la relación México-Estados Unidos, ¿no? Que obviamente no solamente es comercial, no solamente es financiera, es cultural y pues también es de muchos problemas que mutuamente comparten. Entonces, dicho esto, vamos a ver, la presentación la divido en 3 partes. Ay, creo que en vez de... Si me ayudas, yo te voy diciendo la siguiente, así no me distraigo. La siguiente, por favor. La presentación la voy a dividir en 3 partes. La primera es ese proceso de integración comercial y financiera de México y Estados Unidos a través del TELECAN o ITEMEC, y esto es de particular importancia, porque aunque hemos tenido un vínculo estrecho desde siempre, o sea, por cuestiones naturales, el TEMEC viene a institucionalizar esa integración.
Entonces, no perdamos de vista eso. El segundo punto que quiero analizar son algunos datos estilizados sobre el comercio exterior de México, que no es otra cosa más que gráficas, que nos van mostrando cuestiones importantes del desarrollo, de las tendencias económicas, o de las tendencias de los procesos económicos en México vinculados con Estados Unidos. Finalmente, quiero trabajar la parte y llegar a algunas reflexiones sobre los potenciales efectos de las decisiones de Trump en la economía mexicana. Debo aclarar que este es un proceso que se está desarrollando, no es un proceso acabado. Entonces, lo que hacemos desde la investigación puede ser especulación fundada en los datos que tenemos y, bueno, en un marco teórico en el cual hemos sido formadas y podemos llegar a ciertas conclusiones. Entonces, quiero que quede claro que este proceso de integración comercial de México con Estados Unidos, que se da en 1993, pero que entra en vigor en enero del 94, oficializó el proceso de integración comercial y financiera de México con Estados Unidos y también con el mundo, con un flujo de alrededor de 650,000 millones de dólares, que no es cualquier cosa, anuales en bienes y servicios, y más de 500 millones de habitantes. En su momento fue el mayor tratado a nivel de flujos, tanto financieros como comerciales y de personas. Por eso no era cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, tenía también algunos tintes de cuestiones políticas, ¿no? A Estados Unidos le interesaba hacer frente a China, que unos años después aparece en el horizonte como un rival importante. Entonces, en este momento, mediados de los 90, empieza un proceso de regionalización en el mundo. Entonces, Estados Unidos agarra a sus pares y conforma una área comercial muy importante. Tenemos que este acuerdo entre Estados Unidos y México, Estados Unidos, México y Canadá, es o fue, y lo pongo a propósito porque no sabemos si a partir de los próximos meses o llegaremos a la revisión del 2026, no lo sé. Estados Unidos está brincando todas las regulaciones y normas jurídicas establecidas en el TEMEC, entonces no podemos decir qué será. Vamos a ver cómo evoluciona la historia. Pero es importante decir que este acuerdo es un régimen legal, no fue arbitraria, ni fue algo que sale de la nada este tratado. Hay leyes, hay mecanismos para el comercio entre los tres tratados, y eso es entre los tres países, y eso es muy importante. Y eso fue lo que le dio coherencia, relativamente le dio estabilidad también al tratado, y por eso es que llegamos casi a 3 décadas del TEMEC, ¿no? Ahora TEMEC, hasta que entra Donald Trump. Y esto lo vemos muy evidente cuando ellos se comprometen a respetar este régimen legal. Lo vemos claramente en el artículo 33 del TEMEC, donde dice que cada país se obliga, no es de que considere, sino que es más mandatory, más de que se establece que todos están obligados a obedecer este régimen legal, tal como se establece en el artículo 33, ¿no? A mantener estabilidad macroeconómica entre los tres países y a no manejar o manipular el tipo de cambio. Ese solo es un ejemplo que ha sido muy importante para el equilibrio en las relaciones comerciales de estos tres países, ¿no? No obstante, es muy importante entender que el UMSK o TEMEC no involucra a tres naciones en condiciones de igualdad económica, jurídica, sino más bien hay muchas desventajas. Ha sido un tratado asimétrico, particularmente para México. El proceso de integración no ha sido sencillo, ¿no? Ha ocasionado cambios y reformas significativas para la economía de México,
porque así lo exigía a nivel internacional estos cambios de apertura comercial y financiera, muchos le llaman neoliberalismo, ¿no? Para México fueron requisitos, fue abrir su economía como requisito fundamental para entrar al TEMEC. Especialmente en la implementación de políticas económicas que modificaron la forma de operar del comercio y mercados de capitales. Hay que recordar que el TEMEC no solamente es un tratado comercial, es un tratado de flujos financieros. Y pocos entienden esa parte, ¿no? Que no solamente se transaccionan mercancías y servicios. Quizá la parte más importante del TEMEC son los flujos financieros y los vamos a ver más adelante. Y además esos flujos financieros están como protegidos, o cada país receptor está obligado a mantener el libre tránsito de esos flujos, a no imponer límites o algún tipo de impuesto o de traba a esos flujos financieros. Bueno, tenemos que para México el TEMEC representa la orientación de su economía hacia el sector externo. Esto es muy importante porque veníamos de una economía relativamente cerrada que transita hacia una economía abierta, una economía con sustitución de importaciones, apuntalando el sector interno, tratando de industrializarse, y que a finales de los 80, no, más bien a mediados de los 80, particularmente con la crisis de deuda y del impago de deuda externa, se ve forzado a abrir su economía, se ve forzado a hacer implementar toda una serie de políticas económicas que cambiarán los mecanismos de crecimiento y de diseño de política económica para México, con resultados que vamos a ver. Entonces hay un cambio, una orientación del modelo económico hacia las exportaciones completamente, y se descuida, se revierte lo que se había ganado con el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, en este modelo, las exportaciones y la inversión extranjera directa son los protagonistas, es el eje vertebral de la nueva economía mexicana, ¿no? Y todo este cambio se da a través de la liberalización comercial, financiera, pero ojo, no de libre tránsito de la fuerza de trabajo. Se acota el Tratado de Libre Comercio, a diferencia de la integración en Europa, ¿no? Donde hay esa movilidad humana para el trabajo, se acota. Más bien se excluye del Tratado de Libre Comercio, y también se excluye una integración monetaria, es decir, no se avanzó hacia la dolarización. Y esto tiene injerencia importante en el desarrollo del tipo de modelo adoptado, porque se implementa un mecanismo de doble circuito monetario, donde al interior del país se hacen las transacciones en pesos, pero al exterior en dólares. Entonces, para una sola economía como México es necesario generar los pesos necesarios para la economía y conseguir los dólares para sus transacciones internacionales hacia donde abrió la economía, ¿no? O sea, como parte de esa apertura. Ya. ¿Cuánto voy? ¿Voy bien? Por favor, me dicen. Bueno, actualmente esta economía es una de las más abiertas. No lo pueden creer, pero México, si no es la economía más abierta a nivel mundial, es una de las economías más abiertas, y lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, pues esto afecta totalmente los vaivenes de la economía mexicana, ¿no? Por cualquier circunstancia que puede pasar en Estados Unidos, pues afecta inmediatamente el desempeño de nuestra economía. Entonces, aquí lo vemos. Tenemos estos datos hasta 2023. Quiero que vean cómo el comercio internacional, que se conforma de importaciones más exportaciones como porcentaje del PIB, vemos cómo de cada dólar que pudiera generarse, el 64% tiene que ver con el comercio internacional en 1914, y llegamos a tener que de cada dólar que México conseguía,
el 83% de ese dólar, 83 centavos con punto 3, tenía que ver con el comercio internacional. Entonces, este es, digamos, una forma de medir qué tan abierta es una economía. ¿Cuánto depende de comercio internacional o de flujos financieros internacionales? Y es mucho, porque entre más abierta sea una economía, más vulnerable es a los cambios que se efectúen en el comercio internacional o a nivel global. Y esto era lógico, pues estábamos en la época del apogeo de la globalización y esto exigía, o sea, la dinámica de la globalización exige a los países abrirse al comercio internacional. Nada más que México no se integra al mundo, se integra a Estados Unidos. Porque como vamos a ver en la siguiente gráfica, ojalá, no podemos hacer el zoom, pero yo sí, vemos que en 1991, todavía no empezábamos con el TEMEC, ya teníamos casi el 70% de nuestras exportaciones se dirigían a Estados Unidos, ¿no? Y esto se agudiza en 1997 y 1998, casi entre el 85 y el 87% de nuestras exportaciones tenían como destino Estados Unidos. Es decir, éramos la fábrica externa o el satélite externo de producción para Estados Unidos. Y lo curioso de estos datos y lo que estos datos también arrojan es que no solamente producíamos para Estados Unidos, sino que eran las empresas estadounidenses ubicadas en México que aprovechaban las condiciones que México les ofrecía como exenciones fiscales, infraestructura y sobre todo mano de obra barata para poder fabricar parte de su producción y llevarla a Estados Unidos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, pero lo que sí quiero que vean es por qué nos tienen tan amenazados, por qué los aranceles nos pegan tanto, por qué, porque el destino final de nuestra producción es Estados Unidos. Entonces, en el momento que él pone aranceles, no solamente este porcentaje se va a reducir, pero va a tener un efecto importantísimo, negativo obviamente, en México. Entonces, todo lo que decida Estados Unidos va a afectar inmediatamente la economía mexicana. Bueno, ahora vamos a ver, muchos dicen, bueno, pues que no hay opciones, que solamente Estados Unidos es el universo para México. Pues sí. Vamos a ver que dentro de la balanza comercial, los principales socios para México pues es Estados Unidos y tenemos un superávit comercial, que es por eso que Donald Trump siempre está, que les hemos robado, que nos hemos aprovechado de la economía estadounidense, que hemos tomado de ellos, pues sí tenemos un superávit comercial con Estados Unidos, como ya les mostraba. Pero sucede que también tenemos un déficit, y ese déficit importante lo tenemos con China, y ahorita vamos a ver qué implica tener déficit con China. Bueno, con Canadá estamos tablas, ni más ni menos. Por eso es que el hecho de que digan, vamos a hacer una alianza con Canadá, pues no tiene mucho peso ni sentido en términos económicos. Pudiera ser en términos políticos, pudiera ser en otros términos, pero en términos de cuestiones de importación y exportaciones, no hay mucho de dónde, al menos hasta el momento. Podríamos hacer incrementar exportaciones e importaciones de Canadá, pero nunca podemos sustituir a Estados Unidos con ninguno de estos países. Entonces, eso debe ser claro. Por el momento y en el corto plazo no tenemos opción. Bueno, ahora también quiero que vean cómo son las que sí importamos de Estados Unidos, pero exportamos más, ¿no? Y hay esa brecha entre la línea azul y la línea roja, nos muestran ese saldo comercial positivo que tenemos con Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no tengamos un saldo negativo de cuenta corriente. La que sigue, por favor. En general, México tiene un déficit comercial con el mundo. Y la línea naranja nos muestra las importaciones nuestras importaciones generales, totales, y las barras azules pues son nuestras exportaciones. Entonces, México
tiene un déficit permanente, constante, en relación a su comercio exterior. Y esto es importante, porque al igual, ustedes contadores lo sabrán mejor que yo, en un balance pues tienen activos y pasivos. Y los activos tienen que compensar los pasivos, sus gastos, ¿no? Y ustedes ven de dónde sacan para compensar pues lo que les falte dentro de sus pasivos. Pues así funciona la balanza de pagos comercial. Y esto quiere decir que cuando hay un déficit en cuenta corriente necesitamos dólares. ¿De dónde los vamos a conseguir? ¿De dónde se consiguen los dólares? No lo podemos hacer, echarlos a andar, a imprimirlos como el Banco Central Mexicano puede imprimir los pesos. Entonces aquí empieza un problema fundamental, que es un principio de contabilidad. ¿Cómo financias tu empresa? ¿Cómo financias tus pasivos? Cuando no tienes los suficientes activos para sacar ese flujo de efectivo, ustedes saben mejor que yo lo que estoy diciendo, para compensar tu balance. Entonces, ahí hay un problema. ¿De dónde va a sacar los dólares México para compensar su balanza de pagos? Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, retomo esa idea. Bueno, aquí también vemos que las exportaciones por destino, vemos que China empezaba a pintar. El puntito rojo es China. China empezaba a pintar dentro de las exportaciones mexicanas, ¿no? Y Canadá, bueno, pues poquito también, comparado con toda la franja azul que es exportaciones a Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Importamos bastante de China, ¿no? Nuestras principales importaciones vienen obviamente de Estados Unidos, un poquito de Canadá, cada vez más de China y de Japón. Entonces eso también alerta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una forma en cómo China se mete a la economía estadounidense, entra por México, parte de la inversión, ya sea en inversión o en productos chinos que ahora son reexportados a Estados Unidos. Y ese es otro reclamo de Estados Unidos, ¿no? Y tiene razón, como lo vamos viendo, cada vez mayor la presencia de importaciones chinas para exportaciones estadounidenses. Y aunque cualquiera o en el discurso oficial puedan decir México es un gran exportador, pero también es un gran importador. Y de hecho importa más de lo que exporta. Y ahí los problemas de financiamiento. ¿Pero qué exportamos? A ver, ¿qué exportamos a Estados Unidos? Pues petróleo crudo, carros, screens, que son pantallas, vehículos o motores de vehículos, partes, accesorios, pues básicamente componentes muy importantes para la industria automotriz. Eso es lo que exportamos, ¿no? A ver, sí, ¿qué es lo que exportamos? ¿Y qué importamos? Pues lo mismo. ¿Qué es ahora? Antes era petróleo crudo, pues ahora ya es refinado. Carros, automotores, low voltage protection, igual algunos elementos importantes para la industria automotriz. Básicamente eso es lo importante. Había yo por ahí investigado a cuánto asciende este negocio de la industria automotriz. Y entonces tenemos que alrededor de 200 mil millones de dólares es lo que representan las exportaciones de mexicanas de automotriz, o sea, prácticamente de carros, y 100 mil millones de dólares los componentes. No es cualquier cosa, es mucho, y 2 millones de trabajos están vinculados en este sector. Entonces, sí, es un sector muy sensible para México, y el que le pongan aranceles implica despidos, reducción de la producción de autopartes. Está implicando también que las principales industrias automotrices se regresen a Estados Unidos, más que hacer más inversiones en México o ampliar las plantas, pues están regresando a Estados Unidos para evitar aranceles y además porque les están dando exención fiscal.
¿Eso qué quiere decir? Pues incremento de ganancias, ¿no? Entonces hacen cuentas y deciden algunas, como me parece que Toyota, Nissan está en veremos, están planteando regresar o trasladar su producción a Estados Unidos, aunque sea ahorita costoso y todo un proceso difícil, pero a largo plazo las ganancias que les va a generar el implementar su producción en Estados Unidos es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con México? Pues que toda la idea, el Plan México estaba muy enfocado a aprovecharse del nearshoring, y también algunos estados estaban programando su crecimiento PIB por estado en recibir mayores inversiones de algunas empresas automovilísticas, sí, de automotores, como les llame, que se implantarían en México. ¿Por qué? Porque con el plan de desarrollo económico de Biden, esto era evidente. Entonces le apostaban a eso. Incluso Tesla había hecho ya planes y proyectos de implementar la planta más grande del mundo para producir vehículos eléctricos en Monterrey. Llega Trump y lo echa abajo. Entonces, las cosas están cambiando tan rápido porque estamos hablando de que el año pasado tenían unas perspectivas de crecimiento y de inversión y ahora todas esas perspectivas han venido por el suelo y están afectando la previsión de crecimiento no solamente de México, pero también la previsión de entrada de capitales. Entonces, si una economía abierta depende de entrada de capitales y del comercio, están tirando los dos puntales de la economía mexicana. Trump, con lo que está haciendo, y es consciente de tumbar esos dos pilares de la economía mexicana. Y además se burla y lo disfruta. O sea, bueno, sigamos. Entonces, ya entendemos más o menos por la importancia del sector automotriz, ¿no? ¿Qué importamos? ¿Qué exportamos? Prácticamente lo mismo. Y pues ahí más o menos vislumbrar algunas situaciones con este sector. Ahora pasemos al otro pilar o a la otra patita que sostiene la economía mexicana en esta dinámica de libre comercio y libre flujo de capitales. Vemos de que desde 1980, porque más o menos hicimos ese trayecto, hasta 2017, cómo se comportó la inversión extranjera, tanto directa como de cartera. Este es el otro pilar del TLC, que implicó una modificación o una reforma al sistema financiero mexicano y particularmente a la banca y a la bolsa de valores. La banca, con el TLC, la banca se transnacionalizó. De 20 bancos que eran mexicanos, ahora nada más quedan como 3 o 4 y todos los demás, los principales bancos mexicanos que además son sistémicamente importantes para nuestro país, son extranjeros. Y por lo tanto, quien tiene la decisión de que te presto o no te presto, yo no hice nada. Te presto o no te presto, pues son los bancos. Y por eso el sector bancario es tan importante, ¿no? Y además, si tú necesitas dólares para financiar tu déficit de cuenta corriente, vas a necesitar dólares, pues para eso son los bancos extranjeros, que son los que consiguen en el extranjero los dólares. Y de igual forma, o sea, quien condiciona el crédito en este país no es el gobierno, no son los bancos nacionales, es la banca internacional. Y por eso es tan importante la banca, porque como ustedes saben, el financiamiento es fundamental para cualquier corporación, cualquier empresa o aún a cualquier familia. Entonces, no pierdan de vista esto, el financiamiento. Por eso es que llamamos que la nueva economía, bueno, disque nueva, porque a lo mejor ya estamos transitando hacia otro tipo de economía que todavía no alcanzo a entender, pero esta economía que se basa en el financiamiento, en la deuda, es el corazón de la financiarización, ¿no? Quien tiene control del crédito, tiene control del crecimiento, tiene control de las ganancias, tiene control de las decisiones de inversión. Entonces, por eso es tan importante. Y eso,
Eso es la financiarización. Y como nos convencieron de que nosotros no podíamos generar nuestros propios recursos financieros, pues necesitábamos traerlos del extranjero. Y de ahí la relevancia de la inversión extranjera directa para financiar algunos proyectos de inversión o para adquirir empresas ya existentes o para adquirir empresas del gobierno. Entonces, cuando vemos la línea roja más alta, son los periodos donde la inversión extranjera directa ha estado más activa en asociaciones, en fusiones o en adquisiciones de algunas empresas en México. Por eso es que al principio de los años 2000 que se da la privatización, el proceso de privatización y el achicamiento del gobierno, pues tiene que ver con la entrada de inversión extranjera directa, ¿no? Con el periodo de venta de bancos, pues también tiene que ver con el incremento de la inversión extranjera directa. Y bueno, eso ha sido la historia. No obstante, existe otro tipo de inversión, y esa es la inversión en cartera. No sé si aquí haya financieros. Esto es muy importante porque es con lo que juega y se alimentan los mercados bursátiles. Entonces, y también es una forma de financiamiento para las corporaciones y para los gobiernos. México no es la excepción. Entonces, una vez que coloca deuda México, pues hay muchos inversores extranjeros interesados en esa deuda, y es cuando ha crecido más la inversión extranjera en cartera, la línea más tenue, y es a partir de la crisis financiera en Estados Unidos, ¿no? Encontraron en el mercado mexicano un espacio de rentabilidad importante, y por eso es la atracción de inversión extranjera. Pero esto tiene una condicionalidad, que México se ve obligado a mantener tasas de interés altas y además tipos de cambio que favorezcan a esa inversión extranjera. Entonces, vemos ya dos variables importantísimas en una economía abierta: tipos de cambio y tasas de interés, que podemos decir que es el valor del dinero. El principal inversor en México, pues es claro, por favor la otra, es Estados Unidos. Y Estados Unidos junto con Alemania, China, Canadá y South Korea, pero no hay, pues a ver si me puedes poner la siguiente, para que puedan notar la importancia o la relevancia de la inversión estadounidense, y que de ahí también nos tiene agarrados. No solamente es los aranceles, sino la condicionalidad de las inversiones estadounidenses. ¿Sí? Entonces, vemos que por mucho las inversiones estadounidenses, tanto en cartera como inversión extranjera directa, pues determinan pues los movimientos de inversión en México, ¿no? ¿Qué se invierte y qué no se invierte? Y es parte de esa integración económica y financiera que se institucionaliza en el TEMEC, ¿no? Vemos también otra cuestión fundamental, y no se me duerman porque es importante que entiendan esto, que la economía mexicana está vinculada a la economía estadounidense, pero que desde la FED y del Departamento del Tesoro se define la política económica de este país. Entonces, cuando Estados Unidos sube sus tasas de interés, después de haber venido de una tasa de interés muy baja, pues México la sube más todavía. O sea, más o menos tienen, ¿me puede pasar la siguiente? O sea, vamos a jugar con las dos. La tendencia en las tasas de interés de los CETES se definen en la FED. O sea, el Banco Central estadounidense define eso. Porque en la medida que la FED suba su tasa de interés, con mayor razón la va a subir, la tiene que subir México para continuar siendo un país atractivo a la inversión, ¿no? Para que funcione las gráficas de Rosita que les mostraba, para esa atracción de inversión extranjera directa y de cartera, México debe mantener las tasas de interés altas.
y muy por arriba de cómo les establece Estados Unidos, ¿no? La tasa de interés más alta durante 24 en Estados Unidos estuvo alrededor de 5.5. México la subió a 11.25%. ¿Saben lo que eso significa para el financiamiento? Cuando ustedes tienen que conseguir lanita para balancear sus balances, lo que les va a costar, pues esa es una de las consecuencias para México, ¿no? El tratar de mantener, por esta apertura comercial y financiera, el tratar de mantener los flujos financieros en México, necesitamos tasas de interés altísimas. Pero ¿cómo se traduce eso para el mercado interno? Costo terrible tanto para los consumidores como para las empresas, que para mantener su funcionamiento necesitan endeudarse constantemente. En el caso de las familias, pues ahí está el tarjetazo, pero ustedes sabrán cuánto cobran de interés los bancos por el consumo al crédito o por un consumo hipotecario o algún carro, ¿no? Con tal de mantener tasas de interés altas para ser atractivo a los capitales extranjeros. Entonces, las noticias y desde las noticias oficiales dicen, no, somos tan atractivos que todo el mundo quiere invertir en México. Pues sí, con una tasa de 11.25, 6 puntos por arriba de la tasa estadounidense, pues somos muy atractivos, ¿no? Y que además se requiere eso para mantener un peso fuerte. Hace un año el peso estaba en 16 pesos por dólar. Era atractivo para los mexicanos inversionistas, pues invertir, importar, porque era barato, ¿no? Pero para los exportadores era un problema muy fuerte, porque nadie quería, les salía caro. Entonces, ven cómo esas dos variables afectan de una manera el mercado interno, pero de otra manera el mercado externo. Entonces, cuando hacen política económica, ¿para quién van a hacer política económica? ¿Para un mercado interno o para un mercado externo? Pues para un mercado externo, porque así te lo está obligando el TEMEC. Te ves obligado a hacer un tipo de política económica que favorezca a los inversionistas extranjeros, que favorezca a los importadores, pero ¿qué pasa con tu mercado interno? Lo estás destruyendo. Entonces, el tipo de cambio es fundamental en una economía abierta. Una devaluación lo que va a hacer es encarecer todo, encarece tus importaciones, y al encarecer las importaciones, pues lo que te está generando es un proceso inflacionario interno, ¿no? O sea, es el componente inflacionario importado de tu proceso económico. Entonces, cuando hay un tipo de cambio que no favorece a este proceso, más bien el tipo de cambio siempre debe estar como que apuntalado para favorecer este proceso. Entonces, si se devalúa tu moneda, se traduce inmediatamente a un mayor endeudamiento porque tienes que pagar más intereses por tu deuda externa y a un encarecimiento de obtener esos dólares que necesitas para balancear tu economía. Entonces, esto ha sido la dinámica de la economía mexicana y por eso es que cualquier anuncio le pega. No podemos olvidar que las remesas han sido un factor de escape, un pivote de escape para nuestra economía porque son recursos en dólares por los cuales el gobierno no paga. Quienes pagan son nuestros connacionales que trabajan en el extranjero y que envían remesas a sus familias. Entonces, esto es un componente muy importante que está siendo atacado por las deportaciones, ¿no? Las remesas han alcanzado volúmenes tan grandes como 64.756 millones de dólares, 64.756 millones de dólares en el 24, que superaron por mucho las exportaciones petroleras. Entonces, las remesas no son cualquier cosa. Y Trump lo sabe. Entonces, en el momento de hacer toda una expulsión de migrantes irregulares en Estados Unidos, también le está pegando a las remesas y le está pegando en parte al sector
digamos, al sector financiero, porque las remesas también ayudan a mantener el valor del dólar, ¿no? Son recursos en dólares que entran al país y que no tienen que ser repagados. Entonces, han sido fundamentales para la economía mexicana y, repito, se verán afectadas. Entonces, pues el escenario no solamente es tormentas, es un nubarrón y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Estas son las reservas internacionales. Los países receptores de inversión extranjera directa deben constantemente mantener reservas internacionales altas, porque ante cualquier eventual de salida de capitales, con estas reservas garantizan ese valor. Entonces, tienen que tener reservas internacionales siempre, además para mantener el valor del dólar. Pero estas reservas internacionales que tiene el Banco Central no son gratis, paga intereses por mantener ese tipo de reservas. Entonces, son costosas, a diferencia de las remesas, ¿no? Y bueno, finalmente, podemos ver que este modelo de crecimiento implementado de libre comercio no ha dado los niveles de crecimiento esperados y con esto los niveles de empleo. Entonces, si marcáramos una línea de tendencia desde el 61 a la fecha, la tendencia es definitivamente decreciente. Crecíamos más antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio que después, y que además las tasas de crecimiento han sido sumamente inestables, con subidas, bajadas. Entonces, no podemos decir que ha sido un modelo del cual México se ha beneficiado de forma generalizada. Ha habido ciertos sectores, como el automotriz, que definitivamente se ha beneficiado del tratado, ¿no? Pero en general el sector, el campo, quedó desmantelado con el Tratado de Libre Comercio, el sector del juguete, la industria del textil también fue uno de los grandes perdedores, ¿no? Y que además arrojaron mano de obra que ahora, bueno, si no ahora, que tradicionalmente migró a Estados Unidos, sobre todo en el sector agrícola. Entonces vemos tasas de crecimiento decrecientes y las proyecciones de crecimiento no son nada alentadoras. En el escenario más positivo, México va a crecer 1.3 en el 2025 y esta es una proyección del Fondo Monetario Internacional que está siendo muy positivo, porque hay quienes dicen que no va a crecer y que vamos a caer en estancamiento. Entonces, prefiero tomar la cifra oficial, y también creo que la cifra por parte del Banco de México dice que lo más que vamos a crecer es en un rango de 1.5 y 2, pero las estimaciones de la mayoría de los bancos no le dan crédito a esa estimación, ¿no? Casi todos apuntan a que lo más que vamos a crecer es a 0.4. Bueno, esta proyección fue del año pasado, la última que hizo el Fondo Monetario Internacional, y que en abril tendrá que ajustarlas, y ya veremos qué dice. Bueno, ya quiero aprovechar los últimos minutos para algunas reflexiones. ¿Qué pasará? ¿No? Ya quedamos que mantener una economía muy abierta tiene sus consecuencias. Y ahora están completamente exhibidas. Hace todavía algunos años siempre me tachaban en mi centro de ser izquierdosa y que eres pesimista y que no, el Tratado de Libre Comercio y nuestra relación con Estados Unidos es privilegiada y todo el mundo nos voltea a ver con envidia. Ya les he dejado ver algunas cuestiones estructurales de esta relación, ¿no? Y que pues no ha sido tan benéfica para todos los sectores, ¿no? Además, no puse datos de empleo. El empleo, tenemos más del 50% de nuestra economía de empleo informal. Eso te dice mucho, ¿no? Que más de la mitad de la gente que medio sobrevive está empleada en el sector informal y el 40 y tantos % en el sector formal.
Eso quiere decir que entre el 55% no va a tener acceso a una jubilación, no tiene acceso al seguro o cuestiones médicas y está, ¿no?, exento de beneficios. Y eso hay que pensarlo, y no es cualquier cosa. También podemos ver que, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, mis últimos comentarios con relación a este panorama. Bueno, pues tenemos que ver que la imposición de aranceles desarticula abruptamente el modelo de integración comercial y de crecimiento hacia afuera sin tener alguna otra opción viable en el corto plazo, ¿no? Además que se viola toda norma del TEMEC, están completamente ignorando Estados Unidos la norma del TEMEC, no hay futuro hasta cierta forma. No hay ninguna otra economía que pueda sustituir la relación comercial con Estados Unidos en el corto y mediano plazo. Es decir, ni Canadá, por lo que vimos que nuestro comercio con Canadá no tiene mucho peso, ni China, y mucho menos América Latina, porque México le dio la espalda a América Latina para voltear a integrar su economía a Estados Unidos. Y obviamente China, ahorita México le está poniendo muchas trabas a China, se está viendo forzada. Y China, que tenía planeado hacer algunas inversiones muy importantes en el Istmo, ahora se está moviendo hacia el sur, ¿no? Perú y Brasil son serán los principales receptores de inversión china. Por otro lado, tenemos que no hay un verdadero plan de desarrollo integral para México. Chequé el Plan México y es dentro de esta línea todavía de libre comercio se mantiene la independencia del Banco Central, orientar lo que es el tipo de cambio a las necesidades de entrada y salida de flujos de capitales. No hay ningún control de capital y tampoco hay como exenciones fiscales ni una reforma fiscal que pueda hacer una mejor distribución del ingreso, ¿no? Entonces, seguir taxando fuertemente a las pequeñas empresas que son las que dan empleos, que son las que mantienen esta economía a flote, y por otro lado una mayor fiscalización, ¿no? Hasta el señor de los tamales de la esquina vamos a tratar de que entre al sistema tributario y hacerlo formal, pero no hay una mayor capacidad o una mayor base para taxar con empleos formales adecuados. Poco margen de acción en el corto plazo. Las inversiones de infraestructura llevarán años y la política económica tiene un corte restrictivo, es decir, una restricción constante del gasto público. Esto es muy importante. Yo sé que hay muchos fiscalistas a favor de esto, pero a nivel macroeconómico esto tiene un impacto fundamental, porque a medida que el gobierno gaste más, hay un crecimiento mayor, y eso es histórico en Europa, Estados Unidos, y qué otro, a China, pues para mejor ejemplo tenemos que China. El gasto público en estos momentos de crisis es fundamental porque es el único que puede activar la economía sin que cause mayores estragos, ¿no? Eso es todo un rollo post-keynesiano, no me voy a meter en eso ahorita. Vamos a ver que las imposiciones de aranceles implican una contracción de la demanda de productos mexicanos y afecta a sectores más orientados a la exportación como automotriz, acero, aluminio y posiblemente el cobre. Esto se traduce en menos ingresos en dólares para hacer frente a compromisos extranjeros como pago de deuda externa en dólares, ¿no? Encarecimiento de productos importados generaría más inflación y con esto incremento de la tasa de interés, que de por sí ya es alta. Por lo tanto, las inversiones con altas tasas de interés pues no se dan, ¿no? Eso es muy costoso y como son proyectos a 5 o 10 años, pues no se animarán. Entonces eso también reduce la posibilidad de mejores o mayores empleos. El nearshoring ya lo vimos, la mayoría de las plantas sanadoras estadounidenses están relocalizándose en su territorio, abandonando los planes de ubicarse en México y así evadir aranceles.
Esto también implica salida de inversiones. Y bueno, con relación al empleo, las empresas pequeñas y medianas pues tendrán que ajustar costos. Y ustedes mejor que nadie lo sabe, la mejor forma de ajustar costos es despidiendo, es cortando personal. Y bueno, pues todo este panorama se perfila un menor crecimiento, como ya se vio, no se espera un crecimiento mayor al 1.3% en el escenario más optimista. México experimenta una situación inédita. El costo por abrir totalmente su economía ha sido pues estar en esta línea de precipicio que implica pues la economía de Estados Unidos, la cercanía con la economía de Estados Unidos y haberse vinculado a los vaivenes de la ahora economía que nos repudia, porque antes nos querían, pero ahora ya no. Bueno, sí, o sea, hay un factor racista tremendo, pero antes les éramos funcionales. Y no hablé de la economía estadounidense, por qué está en esta situación y por qué Estados Unidos está tomando esta actitud de nacionalista. Pero bueno, si nos dan oportunidad en otra ocasión, se los explico con palitos y bolitas. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Claudia. Fue muy interesante y muy oportuna la plática. Seguramente haremos llegar estos comentarios y la impresión de esta plática y lo haremos llegar a la gente que consideremos que es oportuno que conozcan este tipo de problemas para ver y ayudar a solucionar. Se ven años difíciles para México, sobre todo el primer año y el segundo año del gobierno. Vamos a tener que salir adelante y con la esperanza de que se tomen las decisiones adecuadas. Pero que está difícil, claro que está difícil. Que estamos en un momento de riesgo, claro que estamos en un momento de riesgo. Pero bueno, tenemos que seguir adelante y México tiene mucho por delante y vamos a tener que en esta universidad decir las cosas como son y no estar engañando ni estar tapando nada. Nosotros queremos un país mejor, queremos una universidad y queremos que en la universidad exista una libertad total de cátedra como ahora se está ejerciendo. Y la verdad, pues nos sentimos muy honrados con la presencia de Claudia, las aportaciones que están haciendo. Y nada más le comentamos, una vez que se imprima el documento, será repartido no nada más a las cámaras, sino será repartido también a los gobiernos estatales. Y vamos a ver que algo hemos de lograr. Y si no es en la UNAM, ¿en dónde? ¿En dónde? Aquí tenemos la absoluta libertad de cátedra y la ejercemos. Y estamos aquí en ese auditorio y realmente pues nos da mucho gusto tener a gente como Claudia dentro de la universidad, en la Secretaría de Desarrollo Institucional, en el CISAN, y realmente pues la facultad se siente muy honrada con su presencia. Muchas gracias, Claudia. No tenemos ronda de preguntas, me gustaría contestar un par de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Nada más una o dos porque no tenemos más tiempo. A ver. Si hay dudas, con todo gusto, un par de preguntas. Muchas gracias, felicidades, Claudia. Un gusto, como siempre, felicito porque eres bastante didáctica. Soy Oliver Santín, investigador del CISAN, también bastante didáctica en tus explicaciones. Ahora que está toda esta situación con mayor conciencia mediática, los efectos de Trump, leía el día de ayer que él mismo señala que el TELMEC es el peor acuerdo. Ya no habla del NAFTA, ahora habla del TEMEC, que es el peor acuerdo también de la historia, aunque él mismo lo echó adelante. ¿Podría ser
que en la ratificación del 2026 no haya tal ratificación. Ya es un escenario posible. Ahora, de acuerdo a toda esta situación, la manera en cómo lees a través de la financiarización la realidad de México y los efectos de Trump, ¿qué efectos positivos potenciales tiene el país también ante un escenario como este? Creo que esta coyuntura ayuda absolutamente a darse cuenta que hay que cambiar de dirección. Los estragos que ha causado el tener una economía tan abierta, pues ahora impulsan a desarrollar programas o políticas para fomento del mercado interno, ¿no? Y de fomento a las pequeñas, medianas y mayores empresas a producir, ¿no? Ahora que vemos el estrago que causa la inversión extranjera en cartera, con esa entrada y salida y que solamente especula, pues se tendrán que poner algunos candados a esa inversión y forzarlos a que se canalicen a inversiones productivas que crean empleos, y sobre todo creo que la parte más importante es darse cuenta que se requiere inversión pública. Eso es fundamental. Las políticas de austeridad han dañado a este país, pero han sido forzadas por lo que ya hemos visto, ¿no? El recorte del gasto para no generar inflación genera crecientes tasas de interés, pero políticas con bajas tasas de interés, con tasas de cambio flexibles, que fomenten la inversión y con esto el empleo, pues creo que es una de las oportunidades que se pueden tomar. Ese cambio de dirección ahora a fortalecer el mercado interno para sustituir todo lo que se generaba en el extranjero o todo lo que se producía en el extranjero, ¿no? Y ya habló la presidenta de eso, que es independencia energética fundamental, independencia alimentaria fundamental y la creación de empleos. Pero para la creación de empleos requiere otro tipo de políticas económicas más enfocadas al mercado interno. Sí. Pero bueno, por lo menos ya se dieron, ya se dan cuenta de la necesidad, ¿no? Creo que por ahí iría la cuestión. Ahorita con el micrófono porque no se oye. Bien, bueno, pues considerando todo este planteamiento que lo hizo de forma pues, bastante importante, muy entendible, doctora Maya, pues en principio es agradecerle, permitirnos recibir esta información pues, muy analizada y sobre todo muy puntual. Y como dice el doctor Adam, pues es más que como anillo al dedo en este momento. Bien, toda la prensa de hoy habla de que México la libró, la prensa nacional, y algunos medios informan de que pues Trump declara la guerra comercial al mundo y la prensa internacional pues también destaca todo esto en primeras planas. Bien, entonces quiero entender o entendemos de que desde que la trayectoria de Trump va llegando es sinónimo de malas nuevas, malas noticias. Ya ahorita también mi planteamiento era de que qué se podía hacer coyunturalmente bajo estas condiciones, pero ahorita ya un poco reflejado más aterrizable con los jóvenes, con los que están saliendo, los nuevos profesionistas, qué orientación, qué puntos significativos pudiera darles ante este escenario tan pues oscuro, ¿verdad? Gracias. Bueno, es importante la noticia. El hecho de que México no haya estado en la lista negra no quiere decir que no tiene aranceles. O sea, ya hay ciertos aranceles que se establecieron, que fue al acero, al aluminio y en el sector automotriz que no proceda de Estados Unidos. O sea, ya la parte coyuntural, la parte más importante de la estructura económica mexicana está siendo grabada. O sea, está con gravámenes, no nos hemos escapado, ¿no? Quizá no nos fue como a China, porque China en realidad no solamente le pusieron el 34%, ya se le había puesto el 20% con Biden, entonces tiene
un gravamen del 54%, o sea, elimina las importaciones chinas, o sea, no caben en Occidente. Y también la parte que más gravó fue donde mayor desarrollo de tecnología hay, que es en Corea, Vietnam, Singapur, toda esa área asiática. Malo, porque de todo esto quien sale ganando es China. No me compré Occidente, pero me reorganizo con el Oriente. Tan fácil. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes es el sector más golpeado, porque no trabajan ni estudian en buena parte. No. Hay un buen sector dentro de los jóvenes. Ustedes son privilegiados. Hemos sido privilegiados el haber pisado el suelo una mitad, que no solamente nos da libertad de cátedra, pero les da la libertad de estudiar. Y eso es uno de cada, no me acuerdo, corrígeme, Oliver, 1 de cada 1000 que aplicaron. Entonces, es no desperdiciar esa oportunidad y enfocarse a pues, las cuestiones que sí se están desarrollando y que están teniendo oportunidades de trabajo, que son las partes tecnológicas, ¿no? Pero no solamente eso, sigan su vocación. Todo el mundo me dijo que me iba a morir de hambre, y no importa, fui economista a pesar de que me dijeran que me iba a morir de hambre. Y aquí estamos haciendo algo por el país y algo por ustedes. Y lo mismo, ustedes tienen que buscar su vocación y que su vocación pueda contribuir a la formación de este país cada vez mejor, que las oportunidades que ustedes tienen no se queden nada más con ustedes, que puedan extenderse a los que no tienen, y ese es parte de mi vocación de economista, ¿no? Hacer un poquito mejor este mundo, pero ya de forma práctica es buscar pues algunas áreas que ustedes puedan desarrollar vinculadas con la tecnología, es verdad, ¿no? Pero si no se les da, pues ahí están las ciencias sociales y la ciencia y todo el desarrollo de las humanidades. No hay problema, siempre hay espacio para talentos, ¿no? Y ver qué hace falta en este país e ir por ahí. Entonces, yo les recomiendo que por ahí vayan, ¿no? Bueno, igual todo y nada, pero eso es. Si quieren, nos ponemos de pie un momento para agradecerle a Claudia, nuestra doctora Claudia Maya López, su participación y sus conceptos muy oportunos, y estamos viviendo un momento difícil en el país, pero vamos a vivir más difíciles todavía, como se están vislumbrando, pero tenemos que verlo con optimismo, y en esta universidad se pueden decir las cosas como son. No estamos tratando de tapar nada. Y nada más, pues para dejar constancia, se le entrega a la doctora este reconocimiento. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Maya López por su participación como ponente en la conferencia Tormentas en el Horizonte, efectos del segundo mandato de Donald Trump en la economía mexicana, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, abril de 2025, firmado por el doctor Armando Tomé González, director de la facultad. Y va también una reproducción del póster para que lo conserve y con cariño y lo presuma. También. Esto es, y por el, a ver, una. Y también queremos entregarle a la doctora algunos de los libros que editamos. De cada plática que se da, se saca un libro. Juntamos 10, 12 o más libros y se saca un libro grande. Cada plática se convierte en un capítulo, con la autonomía y la libertad de cátedra que tenemos aquí, y la ejercemos, que es lo mejor. Pero sí también,
pues entregarle algunos de los últimos libros que hemos dado. La plática anterior fue la reforma fiscal indispensable en un entorno de incertidumbre. Nos las dio un personaje, Francisco Suárez Dávila y Rodrigo Adam Dager, uno de mis hijos, pero especialistas en impuesto. Francisco Suárez Dávila fue subsecretario, fue embajador, funcionario de Hacienda, cuando funcionaba Hacienda. Bueno. La gobernabilidad de las instituciones mexicanas, Federico Reyes Heroles. Información financiera y sostenibilidad ante los retos globales de la Agenda 2030, Nadima Simón, maestra emérita. Gobernanza para instituciones públicas de educación superior, Juan Úrsul. Estamos hablando del 58, 59, 60, 62. Cada uno se va a convertir, cada plática, en un librito. Aquí nada más, por ejemplo, retos de los tratados comerciales frente a la crisis financiera global, caso de México, Elvia Arcelia Quintana Adriana. La reforma tributaria en Estados Unidos, reacciones posibles de efectos en México, nos las dio Francisco Suárez Dávila, Mauricio Martínez Mejía y José Becil Bardahuil, presidente del Colegio de Contadores. Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la industria cinematográfica, ensayos críticos, Jesús Hernández Torres. Esto nada más para que tenga en su biblioteca algunos libritos. Y obviamente cuando salga el de ella, pues le haremos llegar esto, ¿no? Esto a mí. Y el libro grande. Pero bueno, pues nada más, darle las gracias a Claudia, darle las gracias a ustedes. Y estamos pendientes porque la siguiente plática ya está programada para el jueves 8 de mayo, aquí a las 6:30, en el auditorio de Arturo Lizundia Charles, que es un director nuestro. Se va a llamar TEMEC, Aranceles y Nearshoring. Esto es para el 8 de mayo a las 6:30 aquí. Entonces puede ser interesante y estamos dando con toda la autonomía y la libertad de cátedra, diciendo las verdades de México, aunque a muchos no les gusten, pero nosotros las decimos y las publicamos. Y estos cuadernos se mandan a todas las universidades del país y se mandan también a algunos funcionarios públicos. Algunos los reciben, otros no les hacen feo, pero nosotros se los mandamos. Muchas gracias a todos por asistir.